Queridos hermanos, gracias damos a Dios porque vemos el cumplimiento de profecía tras profecía bíblica. Gracias damos a Dios que nos permite vivir en tiempos solemnes, en vísperas al pronto retorno de nuestro Señor Jesucristo. Gracias damos a Dios por el Espíritu Santo que nos dirige a toda la verdad. Mientras yo presento este mensaje ahora mismo, se conmemora el 22 de octubre, día cuando nuestro Señor Jesucristo inició en el lugar santísimo el juicio investigador. Gracias damos a Dios por eso. Pero mientras tanto hay una guerra que se está desarrollando, se está llevando a cabo entre Israel y Palestina, Israel y Gaza. Y vamos a ver que esto es cumplimiento de las profecías, porque antes del regreso de nuestro Señor Jesús, tiene que cumplirse la profecía de la reconstrucción o construcción de un tercer templo en Jerusalén. Y esta vez va a ser diferente porque buscan que haya un templo del Vaticano en ese mismo sitio. Y ya veremos en detalle, paso a paso, cómo la profecía de Daniel 11 se cumple. Y vamos a ir poco a poco desarrollándolo. Pero mientras tanto, vamos a hacer una oración. Nuestro buen Padre que está en el cielo, gracias le damos por su palabra. Pedimos que nos dirija en entendimiento. Suplicamos por nuestra preparación para esa crisis venidera. Pedimos ayuda por nosotros y que nuestros nombres permanezcan escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde la fundación del mundo. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Nos dice la noticia: Israel promete castigar a Gaza mientras la región y el mundo sienten las consecuencias del ataque de Hamas. Vamos a ver que esta guerra es una guerra espiritual por la reconquista de Jerusalén, la antigua Jerusalén. Nos dice este otro noticiero: Oriente Medio jamás llama a los musulmanes a participar en la Guerra Santa el 13 de octubre. Así que es una guerra entre religiones. En Daniel 11:14 nos dice: en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur. Hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para que se cumpla la visión, pero caerán. En todo el capítulo 11 de Daniel vemos que es la historia de dos religiones, la del rey del norte y la del rey del sur. Y vamos a ver detalladamente cumplimiento de muchas profecías que vemos que el rey del norte es claramente el Vaticano, la religión del catolicismo, y el rey del sur es el Islam. Claramente lo vamos a ver detallando, estudiando. Así que dice: en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur. Y en Génesis capítulo 16 nos dice acerca de la criada de Abraham. Nos dice en Génesis 16:11: y añadió el ángel de Jehová: has concebido y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Agar era una mujer egipcia, pero el niño que había nacido, Ismael, era hijo de Abraham. Abraham desterró a Agar y a su hijo Ismael, y ellos se establecieron en Egipto. Luego tenemos que en Egipto hay una región, un estado que se llama Ismael. Así que aquí tenemos la historia de los inicios del rey del sur. Dice en Génesis 16:12, para complementar lo que dice Daniel 11, donde nos dice que muchos lucharán contra el rey del sur. Daniel 11:14 nos dice: en aquellos tiempos
se levantarán muchos contra el rey del sur. Así que en Génesis capítulo 16, 12 dice acerca de Ismael: será un hombre fiero, su mano se levantará contra todos y la mano de todos contra él, y habitará delante de todos sus hermanos. Así que ya veremos cómo el Islam ha estado siendo perseguido por las naciones en los últimos años. Luego nos dice aquí esta noticia: ¿por qué Occidente se ha vuelto contra el Islam? Y luego una noticia de estos días: la ansiedad y el miedo son altos. Los palestinos y musulmanes estadounidenses temen un regreso a la islamofobia posterior al 11 de septiembre. ¿Se acuerdan las Torres Gemelas? Que culparon a los musulmanes de las dos Torres Gemelas. Nos dice acá: el legado estadounidense de islamofobia se globaliza y se exporta tras los ataques del 11 de septiembre. Y ahora con esta guerra que está sucediendo entre Israel y Palestina. Nos dice Daniel 11:11: por eso se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte. Este pondrá en campaña una gran multitud, pero toda esa multitud será entregada en manos de aquel. Las cruzadas. Las cruzadas, la guerra por la Tierra Santa. Las cruzadas fueron iniciadas por el papado para reconquistar Jerusalén, Jerusalén antigua. Nos dice este noticiero de los musulmanes. Dice las cruzadas y luego dice la media luna y la cruz. Historia del documental de History Channel. Nos dice así: las cruzadas, The Crescent and the Cross, presenta la batalla épica entre dos superpoderes de la Edad Media. ¿Quiénes son esos dos superpoderes de la Edad Media? Nosotros ya lo sabemos. En la Biblia dice que son el rey del norte y el rey del sur. Ahora, los musulmanes bien lo saben, que esos dos superpoderes de la Edad Media son los cruzados cristianos, o sea, los cruzados católicos, y los musulmanes. Aquí está bien explicado quiénes son el rey del norte y el rey del sur, los que lucharon por la conquista de la Tierra Santa, la Jerusalén, la santa ciudad. Y dice, solamente una pequeña tira de tierra era por lo que ellos peleaban. Ellos peleaban. Y que este conflicto duró muchos años, duró 2 siglos. Y en este conflicto se decidió el destino de la Tierra Santa del Medio Oriente. Pero luego nos dice solamente una pequeña tira de tierra, a solo unos pocos cientos de miles o millas de largo, contenía el premio último, la ciudad de Jerusalén. Así que en la lucha de las cruzadas, los ejércitos europeos bajo el mando del Papa, esas cruzadas que duraron 2 siglos, era por el último premio, por el premio máximo, que es la conquista de la ciudad de Jerusalén. Porque el que conquistase la ciudad de Jerusalén iba a establecer su templo, ya sea los musulmanes o el papado. Nos dice Daniel 11:13, el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, porque hubieron muchas cruzadas. El Papa conseguía equipar o reclutar ejércitos europeos que viajaban a Jerusalén para reconquistar el monte santo. Así que dice aquí, el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera.
y al cabo de algunos años vendrá rápidamente con un gran ejército y muchas riquezas. Este artículo nos dice por qué la mezquita de Al-Aqsa es la mezquita que construyeron allí mismo donde en tiempos antiguos estuvo el templo que construyó Salomón, el templo de los judíos. Nos dice por qué la mezquita de Al-Aqsa es importante en el conflicto palestino-israelí. Sí, ese conflicto que está sucediendo ahora mismo. Dice la mezquita Al-Aqsa, ubicada en la ciudad vieja de Jerusalén, tiene una inmensa importancia en el conflicto palestino-israelí. Su importancia tiene sus raíces en dimensiones tanto religiosas como geopolíticas. Sí, era una guerra religiosa y una guerra geopolítica, y continúa. Dice en Daniel 11:15, vendrá pues el rey del norte, el papado, levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Y ya veremos de qué manera se construirán un tercer templo y también a la vez construirse esos tabernáculos del papado, del rey del norte. El versículo 16 dice, el que vendrá contra él hará su propia voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar y permanecerá en la tierra gloriosa que será consumida bajo su poder. Así que aquí vamos viendo que el rey del sur hizo su propia voluntad. ¿Por qué? Porque el rey del sur fue organizado por el rey del norte para conquistar Jerusalén, pero el rey del sur hizo su propia voluntad y se estableció a sí mismo en lugar de cederle el lugar, el sitio a Roma. Y nos dice aquí esta noticia, cúpula de la roca, la importancia religiosa, la historia y la arquitectura. Completada en el año 691, la cúpula de la roca es el edificio islámico más antiguo en el mundo. Imagínense, es el edificio más antiguo de los musulmanes, construido en el mismo sitio donde estuviera en tiempos antiguos el templo de Salomón. Y nos dice aquí esta noticia, ¿por qué Al-Aqsa sigue siendo un lugar sensible en el conflicto palestino-israelí? Porque allí se debaten y se llevan a cabo grandes luchas religiosas por conquistar ese lugar, ese templo, ese lugar donde estuvo el templo de Salomón. Y dice, ¿por qué el grupo palestino jamás lanzó un ataque contra Israel? Bueno, aquí nos dice el portavoz de Hamas, Caleb Kadomi, ha dicho a Al Jazeera que la operación militar del grupo es una respuesta a todas las atrocidades que los palestinos han enfrentado durante décadas. Queremos que la comunidad internacional detenga las atrocidades en Gaza contra el pueblo palestino, nuestros lugares sagrados como Al-Aqsa. Todas estas cosas son la razón por la que se inició esta batalla. Pero nosotros queremos saber otra respuesta a partir de la Biblia. Y la respuesta a partir de la Biblia nos dice que estas guerras son organizadas por Roma papal. Nos dice aquí esta noticia, investigador israelí propone una nueva explicación de por qué se construyó la cúpula de la roca en el monte del templo. ¿Y qué explicación nos da? Pues una explicación que no tiene sentido. Dice, ha dominado el horizonte de Jerusalén, la mezquita esta musulmana, ha dominado el horizonte de Jerusalén durante 1300 años, pero no hay una explicación única aceptada por la que se construyó. Los judíos no tienen una explicación única aceptada o acertada de por qué 1300 años esa mezquita musulmana ha estado construida allí, en ese sitio.
Bueno, veamos la explicación bíblica. En Daniel 11:8 nos dice, y esto lo tomo de la versión en inglés, King James, donde nos dice, y también llevarán cautivos a Egipto a sus dioses con sus príncipes y con sus vasos preciosos de plata y de oro, y durante más años que el rey del norte, y durará más años que el rey del norte. ¿Qué es lo que durará más años que el rey del norte? La nación del Islam en el sitio de la antigua Jerusalén. La religión del Islam en el sitio donde estuviese el templo de Salomón. Durará más años que el rey del norte. ¿Cuántos años lleva ya? 1300 años. Pero cuando nos dice que durará más años que el rey del norte, tiene también otro significado más. Y es que el rey del norte finalmente construirá su templo allí en ese mismo sitio. Y ya lo veremos más en detalle. Bueno, aquí tenemos esta noticia acerca de cómo el Vaticano creó al Islam, fundó al Islam. Y esta noticia la da como un testimonio el ex jesuita Alberto Rivera, de cómo el Vaticano creó, inició la religión del Islam. Y él nos dice, lo que te voy a decir es lo que aprendí en sesiones informativas secretas en el Vaticano cuando yo era sacerdote jesuita, bajo juramento y juramentación. El cardenal jesuita llamado Agustín Bea nos mostró cuán desesperadamente estaban los católicos romanos. Querían Jerusalén a finales del siglo III por su historia religiosa y su ubicación estratégica. La ciudad santa era considerada un tesoro de valor incalculable. Un esquema tenía que desarrollarse para hacer de Jerusalén una ciudad católica romana. ¿Cuál fue ese esquema? Crear la religión del Islam. Eso es lo que hicieron, crearon la religión del Islam y organizaron batallas para conquistar Jerusalén usando a una nueva religión. Y aquí vemos las evidencias. Vamos a ver algunas evidencias. Dice aquí esta noticia, este artículo, los escritos de Agustín en la conversión forzada o forzosa, orígenes del calvinismo y orígenes del Islam. Así que, ¿con quién se organizaron los orígenes del Islam? Con los escritos de San Agustín. Y aquí otro artículo más nos dice, San Agustín construyó un puente de la tradición cristiana hacia el Islam. Aquí tenemos otra evidencia más. Dice, cine de Dios. Musulmanes conmemoran a Agustín. Las naciones del norte de África traen a la iglesia la pantalla, traen a la iglesia, Padre, a la pantalla plateada. O sea, traen a memoria a San Agustín en las películas. Aquí otra más, esta es noticia de los mismos católicos, dice, cristianos y musulmanes de Argelia hacia Italia por los pasos de San Agustín. Dice, un grupo de cristianos y musulmanes de Argelia, Marruecos y Francia han planeado una peregrinación en los pasos de San Agustín. Así que estamos viendo aquí cómo el héroe del Islam es San Agustín, así como el héroe del catolicismo, porque fue por San Agustín y sus escritos que la Santa Inquisición, esa maquinaria más sanguinaria que persiguió al pueblo de Dios por 1260 años, se llevó a cabo a partir de los escritos de ese supuesto santo Agustín.
Nos dice aquí Daniel 11:23. Él, después del pacto, engañará, subirá y saldrá vencedor con poca gente. Engañará y subirá vencedor con poca gente. El Islam, que había hecho un pacto con el papado, se estableció a sí mismo, construyó su propia mezquita y lo hizo con poca gente. Y fue por eso que las cruzadas dieron inicio. Dice este noticiero, 27 de noviembre del año 1095, el Papa Urbano II ordena la primera cruzada. ¿Para qué? Para conquistar o reconquistar Jerusalén. Y aquí tenemos otra evidencia más. Dice San Francisco y el sultán. ¿Qué es lo que sucedió? Fue en el año 1219, cuando San Francisco de Asís y el hermano Lubinato acompañaron a los ejércitos de Europa Occidental a Diemeta, Egipto, durante la Quinta Cruzada. Así que San Francisco era un cruzado. Él iba como capellán del ejército de esta Quinta Cruzada y fue a Egipto, y allí él se reunió con el sultán de Egipto. Y es interesante porque en el año 2019 se conmemoraron 800 años de ese gran encuentro entre San Francisco de Asís y el sultán egipcio. Dice, 800 años antes del Papa Francisco, San Francisco se reunió con el sultán de Egipto. Y aquí nos dice esta noticia: el Papa Francisco realizó su primera visita a los Emiratos Árabes Unidos tras una invitación del príncipe de Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed. Así que aquí dicen, y esto en conmemoración de cuando la Quinta Cruzada se realizó bajo el comando de San Francisco de Asís. Y luego ahora el Papa, en conmemoración de esa cruzada, se reúne con este mandatario musulmán. Así que se conmemoraron 800 años, 1219 y el año 2019. Nos dice acá esta noticia: Jamás llama a su ataque inundación de Al-Aqsa, porque es tan importante la mezquita de Jerusalén en Gaza. Ellos preguntan, ¿por qué es tan importante esta mezquita de Jerusalén? Dice, después de que militantes de Hamas invadieran el sur de Israel y lanzaran una andanada de cohetes contra ciudades israelíes, en un ataque sorpresa el sábado por la mañana, un líder de Hamas llamó a la operación Inundación de Al-Aqsa, diciendo que el ataque fue en defensa de la mezquita de Al-Aqsa. Es interesante que ellos le llaman inundación, y la Biblia en el mismo capítulo de Daniel 11 usa esa misma palabra, inundación. Nos dice acá esta noticia: colonos israelíes asaltan el complejo de la mezquita de Al-Aqsa en el quinto día de Sukkot. Ya antes de ese ataque, desde Gaza hasta Israel, ya había habido un precedente. Los judíos habían andado en marcha alrededor de la mezquita musulmana y habían hecho ceremonias religiosas dentro del precinto musulmán, y eso disgustó a los musulmanes. Dice, fieles judíos rezan junto a una de las puertas del recinto de la mezquita de Al-Aqsa, en la ciudad vieja de la Jerusalén oriental ocupada. Luego nos dice aquí esta noticia: la autoridad palestina pide una intervención internacional
para detener los ataques de los colonos a la mezquita de Al-Aqsa. ¿Por qué? Porque ellos saben de que los judíos van por destruir esa mezquita y construirse su templo. Y nos dice acá, el Ministerio de Asuntos de Jerusalén de la Autoridad Palestina, así como las facciones palestinas, pidieron el miércoles una intervención internacional para detener los ataques de los colonos israelíes a la mezquita de Al-Aqsa, informó a Anadolu. Luego dice, renovamos nuestros llamamientos a una intervención internacional inmediata para detener las violaciones, las provocaciones y los ataques de los colonos a la mezquita de Al-Aqsa, dijo el ministerio. Al mismo tiempo, pidió a todas las partes que respeten el status quo histórico y legal de la mezquita en la Jerusalén oriental ocupada y que no permitan que el gobierno israelí de extrema derecha implemente su plan de judaización y de construcción de ese templo que ellos buscan. Dice esta noticia, ¿qué significa la declaración de guerra de Israel para los palestinos en Gaza? ¿Qué significa? Nosotros también queremos saber. Dice, ¿quieres paz mundial? Construye el tercer templo. Eso es lo que significa. Eso es lo que significa esta guerra, que ha sido organizada por Roma papal, ha sido planeada a partir de ellos. Dice, ¿quieres paz mundial? Construye el tercer templo. Dice, la organización Build the Third Temple, construye el tercer templo, lanza campaña para recaudar fondos para proyectos de plan de sitio, que si es construido, dice, traería la armonía universal. Y esto es lo que buscan los evangélicos, que se construya ese templo allí para que haya paz universal. Imagínense lo que se busca. Queridos hermanos, vamos a estudiar que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción y muerte repentina. Esta noticia nos dice, ataques israelíes derriban edificios y mezquitas en Gaza. Así que aquí vemos que cuando se han desplazado los ejércitos, las tropas israelíes, cuando ha habido bombardeos aéreos, han destruido mezquitas. ¿Y qué es lo que ellos buscan? Construir un templo y destruir esta mezquita que está en Jerusalén. Pero no lo pueden hacer por el momento porque buscan que los árabes se unan con Israel en esta misma batalla contra una nación musulmana. Israel, el Vaticano y los Estados Unidos y Europa buscan que los países árabes se unan en acuerdos políticos y religiosos con Israel. Por eso no han destruido todavía esa mezquita que está en el monte de la antigua Jerusalén, pero ya han destruido mezquitas allí en la tira de Gaza. Y aquí nos dice cuántas mezquitas ya han destruido. Dice, los ataques aéreos israelíes destruyen 7 mezquitas de Gaza desde el sábado. Y aquí da algunos de los nombres. Los ataques han provocado la destrucción de 7 mezquitas, siendo la más reciente la mezquita de Al-Abbas. Y luego dice, Israel había atacado previamente las mezquitas de Al-Susi, Al-Yarmouk, Al-Amin Muhammad, Ahmed Yassin, Al-Habib Muhammad y Al-Garbi en Gaza. Esas mezquitas han sido destruidas. Bueno, ya vimos qué es lo que está sucediendo en el Monte Santo, en Jerusalén antigua. Ahora vamos a ir delineando más, escudriñando más las escrituras para destacar quién es el rey del sur. Nos dice aquí en Daniel 11:18, dice, volverá después su rostro a las islas y tomará muchas, mas un príncipe le hará parar su afrenta
y aún tornará sobre él su oprobio. El rey del sur, el Islam, fue conquistando el Medio Oriente, África del Norte, y luego se volvió a conquistar las islas. Las islas son Indonesia, Malasia, las Filipinas, entre otras. Pero Indonesia es uno de esos países musulmanes y es el país musulmán más grande en población islámica. Dice acá esta noticia, Islam en Indonesia. Y nos dice, la moderna Indonesia tiene la población mundial islámica más grande del mundo. Tiene 250 millones de musulmanes. Solo en Indonesia, aquí, en esta nación, 250 millones de musulmanes en estas islas. ¿Y cómo se expandió el Islam? Primero, en el año 600 no habían musulmanes en el mundo, pero en el año 644 ya habían musulmanes en el Medio Oriente, en todo el Medio Oriente, incluyendo Egipto y los países árabes, y en Jerusalén ya habían musulmanes en esta región. Para el año 718 se expandió más hacia Europa, los países de abajo de Europa, también hacia España. España fue conquistada por los musulmanes. España fue musulmana por un tiempo y luego se expandió hacia en todo lo que es el norte de África. Y aquí vemos cómo las cruzadas buscaban que el Islam no avance a pasos agigantados como le estaba haciendo, y esas cruzadas hicieron que el Islam decayese en España, por ejemplo. Pero en el año 1491 el Islam llegó a las islas, llegó a conquistar Indonesia, Malasia, entre otras islas aledañas. Y esa era la profecía de Daniel capítulo 11, versículo 18, que después de haber conquistado muchos países, se volvería hacia las islas. En Daniel 11, 28 nos dice, él volverá a su tierra con gran riqueza. Aquí está hablando acerca del rey del norte, porque siempre habla del rey del norte y del rey del sur, versus uno contra el otro. Dice, él volverá a su tierra con gran riqueza y pondrá su corazón contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra. ¿Cuál es el pacto santo? Bueno, continuemos, dice Daniel 11:31. Se levantarán sus tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, quitarán el sacrificio continuo y pondrán la abominación desoladora. Vamos a entender qué es la abominación desoladora también. Nos dice aquí en Daniel 7:25, aquí nos da la respuesta cuál es la abominación desoladora. Dice, hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Mientras que las tropas se levantaban y regresaban a su lugar de habitación, se profanó el santuario. ¿Cómo se profanó el santuario? Por medio del establecimiento de la Eucaristía. Adoración al Dios Sol. Adoración al Dios Sol. Y también por el establecimiento de la misa, que ellos dicen que sacrifican al Señor Jesús cada vez que celebran la misa. A la misa le llaman el sacrificio de la misa. Eso es profanar el santuario. Quitaron el continuo, quitaron el sacrificio continuo. ¿Cómo? La palabra de Dios dice que el Señor Jesús fue sacrificado una sola vez para llevar los pecados de muchos. Una sola vez. Y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado. Pero aquí tenemos que se establece el día domingo como día de adoración
se establece la Eucaristía, adoración al Dios solo. Adoración al Dios solo. Eso es lo que es. Esa es la abominación asoladora. Y no solamente eso, es una abominación asoladora todo el sistema de doctrinas porque es contrario a las Sagradas Escrituras. Nos dice Daniel 7:25, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Cómo han cambiado los tiempos y la ley? Aún se busca, es lo que ellos buscan, que el día domingo sea participativo en adoración y también en participación en la Eucaristía para detener los daños del cambio climático. Y ellos dicen el domingo, nuestra participación en la Eucaristía tiene especial importancia. Dice el domingo, al igual que el sábado judío, está destinado a ser un día que cura nuestras relaciones con Dios, con nosotros mismos y con los demás y con el mundo. Así que el domingo, dicen ellos, es el día de la resurrección, el primer día de la nueva creación. ¿Y cómo? Ellos buscan que el día domingo sea día de adoración. Pero vemos que van a forzar al mundo entero, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 13, Apocalipsis capítulo 17 y capítulo 18. Forzarán al mundo entero a adorar en día domingo, incluyendo a musulmanes y a judíos. Pero en Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, vemos que el sábado, el séptimo día, día de adoración, ese día que adoró Abraham y los profetas, ha sido dado para el hombre, aún desde antes que existiera un judío o un musulmán. Así que aquí continuamos viendo que el día sábado fue creado por Dios. Fue creado en el mismo día de la creación. Cuando Dios terminó la creación, Dios estableció el día sábado, el séptimo día, para que sea día de adoración al Creador. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho. Y es interesante porque aún en el Corán, los musulmanes deben entender que el día sábado es el séptimo día y que es el día de adoración. Y está escrito en el Islam, está escrito en el Corán. Vamos a leer lo que está escrito. Dice acá, este es el verso 154 que está en la carta de An-Nisa. Dice, y les ordenamos, entrad por la puerta, Baitul Maqdis, postrados, entrad por la puerta postrados, y también les ordenamos, no violen las regulaciones relativas al sábado, y les hemos firmado un pacto firme. Sí que esto está en el Corán, para que vean los musulmanes que Abraham era un hombre que guardaba el día sábado, y de acuerdo a las creencias de los descendientes de Ismael, que eran guardadores del sábado, ellos también tienen esta escritura en el Corán. Y hay una más, dice en la carta de Al-Bará, número 65, dice así, y en verdad, vosotros conocíais a aquellos que entre vosotros cometían transgresiones en sábado, así que les dijimos, sed monos despreciables. ¿A quienes le llamaban monos despreciables? A los transgresores del día sábado. Esto está en el Corán. Para que veamos, hermanos, que Dios está llamando a su pueblo, salid en medio de ella, pueblo mío, porque hay pueblo de Dios en las distintas religiones, para obedecer los mandamientos de Dios. Daniel 11:32 nos dice,
con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Se esforzará por arrepentirse, por convertirse a la palabra de Dios y que no sigamos siendo violadores del pacto. En segunda de Tesalonicenses 2, versículo 3 dice, nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá, ¿quién? El Señor Jesús, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, así se le llama al cuerno pequeño, a Roma papal, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Por 1260 años, Roma papal, el papado se sentó como supremo en esa supremacía papal, se sentó como Dios en el templo de Dios, se sentó como Dios en el pueblo cristiano porque surgió de entre el cristianismo, de entre el pueblo de Dios y echó por tierra la verdad. Por eso se le denomina el anticristo, partiendo desde la Biblia. Y aquí seguimos destacando al rey del norte. Dice Daniel 11:7, pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono. Vendrá con un ejército contra el rey del norte, entrará en la fortaleza y hará con ellos a su arbitrio y predominará. ¿Quién hizo esto? Lo hizo el gran Napoleón Bonaparte, el 10 de febrero de 1798. El general Berthier, al mando de Napoleón Bonaparte, entró en Roma y tomó prisionero al Papa Pío VI. Y nosotros sabemos que Napoleón Bonaparte es un héroe para los jesuitas, porque castigó al papado por haber desterrado a los jesuitas de toda Europa. Así que fue una lucha entre dos órdenes, la orden de los jesuitas y la orden de los otra orden. Bueno, dice aquí, en el centenario de Napoleón, recordando sus batallas en Israel. Napoleón Bonaparte también en esas batallas de que se recuerdan como las cruzadas, las batallas en Israel. Dice aquí Daniel 11:29, al tiempo señalado volverá al sur, pero la última venida no será como la primera. ¿Por qué? ¿Qué nos dice aquí? La última venida no será como la primera. Dice Benedicto XVI, primer papa en visitar al-Aqsa. Y aquí nos dice, el Papa coloca una nota de paz en el muro de las lamentaciones de Jerusalén. Es interesante porque visitó y oró, rezó en la mezquita de los musulmanes y para ellos es una abominación que, por ejemplo, los judíos se acerquen o entren a ese lugar. Pero aquí entró el hombre de pecado y lo recibieron bien. Después de haber colocado un mensaje de paz en el muro de los lamentos, que es en el muro de los judíos. Y aquí está el Papa Francisco, Papa jesuita. ¿Por qué el Papa Francisco rezó ante el muro? Preguntan ellos. Y luego de haber rezado ante el muro de los lamentos, se dirigió a la mezquita de la cúpula de la roca, después de haber estado en el muro de las lamentaciones de Jerusalén. Así que lo recibieron bien. Lo han recibido bien los musulmanes y lo han recibido bien los judíos. Así que, ¿qué se busca? Se busca el establecimiento de la supremacía papal una vez más. Dice, Papa Francisco visita el sitio más sagrado en el Islam, la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. Y aquí nos dice esta noticia de cómo esa visita papal a ese sitio en Jerusalén antigua
En Daniel 11:27 dice, en su corazón, estos dos reyes tramarán hacer mal. Sentados a una misma mesa, se mentirán el uno al otro, pero no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Se mentirán el uno al otro, el rey del norte y el rey del sur. Y dice acá, Papa se dirige a Egipto para reparar los lazos con el Islam, tranquilizar a los cristianos también. ¿Por qué reparar los lazos con el Islam? Porque ellos se habían mentido por muchos años. Habían guerreado el uno contra el otro, una nación contra la otra, por muchos años. Y aquí viene para reparar los lazos con el Islam. Y en representación del rey del norte, el Papa Francisco, y en representación del rey del sur, este dirigente musulmán. Dice así, dice acá, Papa y Gran Imam firman acuerdo histórico de la fraternidad en los Emiratos Árabes Unidos. Y aquí están ellos en representación, uno del rey del norte y otro del rey del sur. Dice, Islam y el cristianismo, una relación larga, compleja y crucial. Y aquí, el Papa y el rey marroquí declaran a Jerusalén patrimonio común de tres religiones. Y aquí ya vamos entrando un poco más al estudio de este día, de que se trata de reconquistar Jerusalén para las tres religiones, no solamente para el Islam. ¿Y quiénes son los que están haciendo este acuerdo? Uno que representa al rey del norte, que es el Papa Francisco, y otro que representa al rey del sur, que es el, el rey de Marruecos, marroquí. Y aquí nos dice esta noticia, y esta noticia es de hace unos poquitos días. El Papa se reúne con el rey de Bahrein, Ahmad bin Isa al-Khalifa, cuando el 17 de octubre del 2023, mientras que se lleva a cabo esa guerra entre Israel y Palestina, Gaza, se reúne uno que representa al rey del sur con el que representa al rey del norte. Se reúnen estos dos reyes. ¿Para qué? Dice acá, el Papa Francisco se reúne de nuevo con el rey de Bahrein. Bahrein es una nación musulmana. Después de un año que el Papa Francisco visitó esa nación, porque el Papa Francisco visitó esa nación después de un año. ¿Qué es lo que están haciendo aquí? Un acuerdo. Un acuerdo. Están firmando un acuerdo. Y en Daniel 11:25 nos dice, despertará sus fuerzas y su ardor con un gran ejército contra el rey del sur. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con un ejército grande y muy fuerte, pero no prevalecerá porque le harán traición. Esto que estamos viendo aquí es parte del cumplimiento de esta profecía, donde dice que al rey del sur le harán traición. ¿Quiénes? Otros que pertenecen a la nación del Islam, otros países y otros líderes religiosos y políticos que pertenecen dentro de la religión musulmana. Le harán traición a su mismo reinado, a su mismo reino del sur. Le harán traición. Y esa es la profecía en cumplimiento en nuestros días. Y vamos a irlo detallando. Dice acá, ¿por qué Egipto y otros países árabes no están dispuestos a acoger a refugiados palestinos de Gaza? Porque es parte de la traición que le han hecho a Palestina. Le han hecho a Palestina una traición los países árabes, como está profetizado en Daniel 11:25.
hay una traición de parte de los países árabes. Y mire qué interesante esta noticia. Dice, cómo los árabes y Occidente traicionaron a Palestina. Esto es cumplimiento de las profecías, queridos hermanos. Y este es un noticiero de la India. Cómo los árabes y Occidente traicionaron a Palestina para que se cumplan las profecías, para que la palabra de Dios, la Biblia, sea la única base de nuestra fe, que afirmemos nuestra fe y creamos que lo que está escrito es para nuestro crecimiento espiritual y afirmar nuestra fe. Así que dice esta noticia, Israel y Saudi Arabia prontos a firmar un acuerdo en el que ellos establecen relaciones diplomáticas una vez más con Israel. Eso es lo que buscan, que, que ellos mantengan esas relaciones diplomáticas con Israel. ¿Y quiénes fueron los primeros en establecer esas relaciones diplomáticas? Fue los Emiratos Árabes Unidos y la nación de Bahrein. Estos traicionaron a Palestina. ¿Cómo? Teniendo esas relaciones diplomáticas que todo el Islam tenía como parte de su constitución religiosa, no aliarse con Israel. Pero ahora dicen ellos, aquí ha habido traición. Y en la guerra misma se miran los efectos de eso que ellos llaman traición y que la Biblia lo denomina como una traición. Dice esta noticia, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein e Israel firman acuerdos históricos en un evento en la Casa Blanca. Esto sucedió en el año 2020. Dice, el trío establece relaciones formales en una ceremonia vista como un impulso de imagen para Trump y para Netanyahu. Y luego dice, 3 años después, ¿cuándo? 17 de septiembre del 2023, 3 años después, ¿cómo han ayudado los acuerdos de Abraham a los Emiratos Árabes Unidos? Dice, hace 3 años, Estados Unidos medió en un acuerdo entre los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein e Israel, prometiendo normalizar los vínculos entre estos estados árabes del Golfo y México e Israel. Dice esta noticia, ¿por qué la paz de Saudi-Israel cementará un futuro violento? Ya ellos se lo prevían, que la paz entre Israel y Saudi Arabia cementaría un futuro violento. ¿Por qué? Porque Saudi Arabia, Arabia Saudita, está por firmar ese acuerdo. Y el mismo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho que esta guerra entre Palestina e Israel ha puesto en suspenso, ha suspendido los acuerdos entre Arabia Saudita e Israel. Y dice acá, el acuerdo de los Emiratos Árabes Unidos e Israel es una victoria para los extremistas del Monte del Templo. Sí nos dice, es una victoria. Así que aquí ha habido una traición dentro del rey del sur, dentro del Islam. Ha habido una traición, como estaba profetizado en Daniel 11:25. ¿Por qué? Porque ellos dicen, aquí los judíos ya tienen un paso más adentro de reconquistar ese templo, la mezquita, y de construirse su propio templo. Así que Daniel 11:25 dice, despertará sus fuerzas y su ardor con un gran ejército contra el rey del sur. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con un ejército grande y muy fuerte, pero no prevalecerá porque le harán traición. No prevalecerá. ¿Quién prevalecerá? Es el rey del norte. El rey del norte en construirse sus tabernáculos allí en el monte de la antigua Jerusalén. Dice aquí esta noticia, Gaza es masacrada.
la normalización de Israel con los países árabes todavía continuará. Imagínense, la traición todavía continuará. Dice acá, el diablo está en los detalles. Los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein vendieron a Al-Aqsa. Este es cumplimiento de Daniel 11:25. Hubo traición dentro del rey del sur, dentro del Islam. Dice, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein vendieron Al-Aqsa. Lo vendieron. ¿Por qué? Porque se van a construir otros templos allí. Dice, los grupos extremistas en Israel tienen por mucho tiempo deseado acceder al recinto de Al-Aqsa, buscando construir un templo que probablemente resultaría en la cúpula icónica de la roca, sagrada a los musulmanes, y que se espera la demolerán. Eso es lo que dice. Será demolido, es lo que buscan. Daniel 11:40 dice, al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, las invadirá y pasará. Esto es otro cumplimiento que estamos viendo, porque aquí se trata de buques de guerra que el rey del norte trae por medio de su mano derecha, que es los Estados Unidos. Dice, Estados Unidos envía buques de guerra y aviones de combate para apoyar a Israel, que apoyando a Israel están apoyando al rey del norte, que buscan establecer sus tabernáculos en el recinto de donde estuviese construido el templo del Salomón. Esta otra noticia dice, más naves estadounidenses se dirigen hacia Israel y 2,000 tropas están en alerta mayor. Una mirada a la asistencia de Estados Unidos. Cumplimiento de Daniel 11:40. Muchas naves, muchos buques de guerra. Y luego dice, el buque de guerra de los Estados Unidos en el Mar Rojo interceptó a 3 misiles lanzados desde Yemen, posiblemente hacia Israel. Imagínense, desde Yemen hasta Israel, muy lejos. Dice acá esta noticia, Jerusalén es un lugar sagrado para judíos, musulmanes y cristianos. Un decreto de Donald Trump. Jerusalén para judíos, musulmanes y cristianos. Eso es lo que buscan en el tratado de acuerdos de relaciones diplomáticas de los países árabes con Israel. Nos dice acá, Israel prevé la normalización con Mauritania e Indonesia, ampliarán los pactos abrahámicos. Se están buscando que todos los países árabes normalicen sus relaciones diplomáticas con Israel. Y aquí vemos el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reuniéndose con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en septiembre de los 2023. Y allí, cuando se reúnen, el primer ministro de Israel le da la invitación al presidente de los Estados Unidos para que visite Israel. Y eso se llevó a cabo. Pero no sin antes, dice acá esta noticia, el trato de normalización de Israel y Arabia Saudita en el alcance, dice Benjamin Netanyahu, ¿se lo dice a quién? Al presidente Joe Biden. Así que, ¿qué es lo que estaban buscando? ¿Y qué es lo que se busca con esta guerra? Esta guerra entre palestinos y judíos israelíes, que se busca que Arabia Saudita y los demás países árabes entren en un pacto de relaciones diplomáticas, normalización de sus relaciones políticas, diplomáticas con Israel. Y por eso esta guerra, no para detener, no para refrenar, sino para darle un impulso a la normalización de relaciones diplomáticas entre países árabes e Israel.
Luego el presidente de los Estados Unidos, como el brazo derecho del rey del norte, que es el papado, visita Israel en tiempo de guerra. Dice, Biden cancela su visita a Jordania después de una explosión en el hospital en Gaza. Canceló su visita a Jordania. Tenía previsto visitar Jordania y no solamente Israel. Y dice, en el Tel Aviv, Biden culpa al otro equipo de la explosión en el hospital de Gaza. Así que el presidente estadounidense le dice al primer ministro de Israel, fueron los palestinos los que destruyeron su propio hospital. Y luego el presidente dice, no va a visitar Jordania por eso. Y vamos a ver que Jordania es parte de estas profecías de Daniel capítulo 11, ya lo veremos. Dice acá, en un gran impulso para Jerusalén, el presidente estadounidense Joe Biden respaldó el miércoles la afirmación de Israel de que una explosión mortal en un hospital de Gaza la noche anterior fue el resultado de un cohete fallido por parte de terroristas palestinos cuando llegaba a Israel para una visita sin precedentes en tiempos de guerra de un presidente estadounidense. Así que se culpa a los mismos palestinos por destruir su propio hospital. Imagínense cuando destruyan, si es que se lleva a cabo la destrucción de la mezquita en la antigua Jerusalén, van a culpar también al equipo del otro ejército, van a culpar al otro equipo, no van a culparse a sí mismos. Dice acá esta noticia, Israel-Gaza, Biden, Biden está, Biden consigue acuerdo de que Egipto dé ayuda a los palestinos. ¿Y de qué manera? Dice, la entrega de ayuda se espera ingrese a Gaza desde Egipto en el cruce de Rafah. Y qué interesante porque son muchos camiones que llevan alimento y en estos camiones lleva la fotografía de la mezquita en Jerusalén, Al-Aqsa. Pero también es interesante esta noticia porque Biden estaba buscando de que por medio de Egipto se le permita entrada a estas ayudas alimentarias a Gaza. ¿Y qué era lo que estaba haciendo Biden anteriormente? Culpando a los palestinos por haberse destruido ellos mismos un hospital y a la misma vez instando a Israel a que continúe la campaña de guerra contra Palestina. Y luego dice Daniel 8:25, y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y con paz destruirá a muchos y contra el príncipe de los príncipes se levantará, mas sin mano será quebrantado. ¿Cómo? Por medio de engaño y por medio de la paz destruirá a muchos. Por medio de la paz. ¿Qué es lo que ha sucedido el día de ayer? Ha habido una cumbre por la paz. ¿Y quiénes han estado allí? Muchos de los países árabes y otros países europeos y asiáticos y también otros países de la Unión Europea y entre otros. Dice, líderes mundiales asisten a cumbre de paz en el Cairo para reducir la escalada de la guerra entre Israel y Hamás. Los líderes árabes condenaron el bombardeo israelí de Gaza y exigieron esfuerzos renovados para poner fin al ciclo de violencia que dura décadas. Buscan la paz mundial. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera?
porque esta guerra es para reconquistar Jerusalén. Dice acá Daniel 11:41, entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Aquí tenemos al rey del norte que entrará. El rey del norte entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Bueno, ¿qué significa Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón? Es Jordania. El país de Jordania es Amón, Edom y Moab. Amón es la capital, Amán. Edom es el suroeste de Jordania y Moab el sur de Jordania. ¿Qué nos está queriendo decir esta escritura? Que el rey del sur es el Islam. ¿Por qué? Porque Jordania es un país islámico. Una vez más, estas son características que son evidencias de que el rey del sur es ciertamente la nación del Islam. Y ya hemos visto cómo el rey del norte pensaría en cambiar los tiempos y la ley, perseguiría al pueblo de Dios por 1260 años, recibiría una herida como de muerte en el año 1798. Y aquí nos dice, aquí vemos que la religión de Jordania es el Islam. ¿Y qué es lo que está haciendo Jordania? Dice, Jordania envía un memorándum de protesta a Israel por las incursiones de colonos en Al-Aqsa. La religión de Egipto es el Islam. Y esto lo tenemos escrito también en Daniel 11:43, para destacar que se trata del Islam cuando se habla del rey del sur. ¿Por qué? Porque todas estas son naciones musulmanas a las que está mencionando en relación a estas profecías de guerra entre el rey del norte, el papado, y el rey del sur, el Islam. Dice Daniel 11:43, y se apoderará de los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Así que aquí tenemos los países del norte de África, Egipto y Libia, que son países vecinos, países musulmanes, y todo el norte de África musulmán. Etiopía con un gran alto porcentaje de musulmanes. Y aquí tenemos que el rey del sur está representado por estos países, pero que habla también de otras naciones que no están mencionadas. Así que la religión en Libia es el Islam. Y luego, ¿qué nos dice para ir concluyendo el tema? Dice Daniel 11:44. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Viene una gran persecución, queridos hermanos, una gran persecución contra el pueblo de Dios. Y Daniel 11:45 dice, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Como decía en Daniel 11:8, que el palacio de los musulmanes estaría situado, establecido allí en el monte santo por más tiempo que el rey del norte. 1300 años que ha estado construida esa mezquita allí en Jerusalén. Pero aquí nos dice, hablando sobre el rey del norte, el papado, dice, y plantará las tiendas de su palacio. En otras versiones dice los tabernáculos de su palacio, en plural, los tabernáculos de su palacio entre los mares y en el monte glorioso y santo. Esta es una basílica, una réplica del Vaticano, pero en Costa de Marfil, que es uno de los edificios más grandes del mundo. Bueno, ¿qué es lo que buscan? Buscan destruir esas mezquitas y reconquistar Jerusalén. Eso es lo que buscan. Plantar las tiendas en Jerusalén. Y muy posiblemente, así como se ha hecho en Abu Dhabi,
en Emiratos Árabes Unidos, donde en marzo de este año se inauguró estos 3 templos, una mezquita, un templo católico y una sinagoga de los judíos en el mismo sitio, para representar que ellos son casa de la familia abrahámica y que pertenecen a la familia que tolera la religión, las diferencias de religión, la tolerancia religiosa. Y eso es lo que buscan, construir o establecer o plantar los tabernáculos, las tiendas, esos palacios en el monte de Jerusalén. Eso es lo que están buscando. Pero, queridos hermanos, el Señor Jesús ha prometido volver. El templo de Jerusalén ya no tiene sentido, porque el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, a quien todos esos sacrificios apuntaban, Él ya fue sacrificado, ya murió por nosotros. Nuestro Dios ya murió por nosotros en la cruz. Y no hay salvación en ningún otro, sino solamente por medio del Señor Jesús. Él es nuestro Dios. Él es el que le dio la promesa a Abraham. Él es el que juró por sí mismo, no habiendo otro mayor que Él. Él fue el Señor Jesús. Él murió por nosotros. Ya no hay sentido en que se construya un tercer templo, porque si lo construyen va a ser solamente para blasfemar contra el nombre de Jehová, de Dios, para blasfemar. ¿Por qué? Porque es una afrenta contra las Sagradas Escrituras, una afrenta contra el verdadero Cordero de Dios, el verdadero sacrificio que ya fue sacrificado por nosotros. Y queridos hermanos, todas las naciones han sido bendecidas a partir de la fe de Abraham, porque de allí viene la descendencia del Señor Jesús, las genealogías. Y en Mateo 8:11 el Señor Jesús nos dijo: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Ese es nuestro deseo, sentarnos junto con Abraham, con Isaac y Jacob, adorando a Jehová, al verdadero Dios. Ese es nuestro deseo, queridos hermanos. Oremos. Damos gracias a Dios por este mensaje, para saber de que estamos en la verdadera fe, la fe que fue dada a los santos, la fe de los santos profetas, la fe que ha sido inspirada por el Espíritu Santo, para que nosotros permanezcamos fieles, firmes, aún en esta gran crisis global que se viene, en el cual las naciones enteras forzarán a que se adore, se guarde el día domingo como día mundial, global, de adoración para todas las religiones, pero que el pueblo de Dios, bajo persecución, permanecerá fiel, leal a Dios y a sus santos mandamientos. Oremos. Nuestro buen Padre que está en el cielo, gracias le damos por su palabra, gracias por el cumplimiento de las profecías, y pedimos su bendición por nosotros, que nos guarde en todos nuestros caminos, que nos ayude a permanecer fieles. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Y seguimos en sintonía con el cielo y en oración unos por otros. Amén.